Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y empezamos efectivamente por la del diario cubano Granma. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, dice: la voz de Cuba se hará escuchar en la 9ª Cumbre de las Américas, pero ya agradeció la valiente y digna posición de países que han levantado su voz en contra de las exclusiones de la Cumbre de las Américas y aseguró que no asistirá a la cita. Esto fue muy difundido el día de ayer, pero efectivamente las razones, los argumentos lo señalan clarísimo. No va a ir Díaz-Canel, harán respetar su dignidad, no necesitan de invitaciones que excluyen, que ponen condiciones, que plantean a otros los representantes de cada uno de los países. Estados Unidos no tiene ninguna autoridad para escoger a los representantes de los países. Es el país el que elige a sus representantes, es decir, y también obviamente hay reuniones. Está el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, dialogan autoridades de los partidos comunistas de Cuba y Vietnam. Y en la parte final, el director general de la Organización Mundial de la Salud resaltó el aporte cubano a la lucha contra la COVID-19. Muy importante eso. Vamos con la siguiente portada, entonces ahora con página 12. La masacre de la escuela de Texas también impacta en Argentina, aunque en el país la cultura en relación con las armas de fuego está en las antípodas de los Estados Unidos. En la de los últimos tiempos, la derecha dura, encabezada por Burgess, Milei y Esper, proponen tomar el ejemplo norteamericano y que el que quiera ir armado, que ande armado. Los riesgos de semejante iniciativa. A propósito de esta masacre en Texas, se retoma el tema. La derecha de armas tomar. Acá en Ecuador, por ejemplo, en la campaña electoral, el señor Guillermo Lasso Mendoza dijo que él era partidario del porte libre de armas y a los campesinos les aseguró que podían hacerlo. Tampoco ha cumplido esa promesa, se han olvidado de esa promesa, pero obviamente en el Ministerio de Defensa del Ecuador se garantiza el porte de armas con determinados permisos. Pero la derecha siempre atenta a estos casos. ¿Por qué será? ¿O será porque quieren defender la vida o porque quieren el gran negocio de las armas? No se olviden que Estados Unidos atraviesa por una grave crisis en este momento, conmocionada con la masacre en esa escuela de Texas en Estados Unidos, y que efectivamente da cuenta que es el país más armado del mundo. Pero bueno, así es. Vamos a la siguiente portada, por favor. Milenio de México: Biden increpa a los fabricantes de armas y llama a confrontarlos. Pero usted tiene todo el poder, lo decíamos ayer. Señor Joe Biden, usted tiene todo el poder para eso. Lo que pasa es que no tiene el poder económico que utilizan, que tienen, que explotan y que además sirve para el poder condicionar al gobierno cualquier cosa, que es el poder de los fabricantes de armas. Ken Salazar aboga por la prohibición de los rifles de asalto. La industria alega que fue un acto de un criminal solitario perturbado y la policía texana detiene a un muchacho con 2 fusiles. Evidentemente también es algo cierto. No se puede culpar a las armas ni a los fabricantes solamente, que sí tienen parte de la responsabilidad, sino también de una sociedad que está de alguna manera, no digo en general, pero con personas que no tienen atención psicológica inmediata, que viven enajenados completamente, que se creen los Super Rangers en Estados Unidos y que salen, matan, porque eso es lo que ven en muchas películas y ven como un ejemplo a seguir. Pero ahí tienen. Biden increpa a los fabricantes de armas y los llama a confrontarlos. Ojalá ocurra algo significativo en ese país para evitar más muertes. Y en la parte inferior, el presidente Manuel López Obrador manda ahora al carajo a los líderes charros que exigen control de las plazas. Esto lo dijo ayer en la rueda de prensa. Claro, explotaron esa frase y ahora es titular también. Pasemos. La prensa de Honduras, si no me equivoco, esta es la de El Salvador, 30 días más en régimen de excepción. El gobierno considera que las condiciones se mantienen y pide ampliar las capturas masivas durante otros 30 días. Es lo que planteó el gobierno de Nayib Bukele a propósito del estado de excepción, que también, por ejemplo, se aplica en Ecuador. Son 60 días en Ecuador, van a ser 30 días más, o sea, 60 días en El Salvador, y los resultados todavía no dan ninguna
prueba de que efectivamente se hace un trabajo bajo esas condiciones y bajo esas herramientas. Los estados de excepción no necesariamente resuelven los problemas, sino que además garantizan que se produzcan violaciones a los derechos humanos, como se ha denunciado, por ejemplo, en El Salvador. Así lo destaca en su titular la prensa gráfica de El Salvador. Pasamos. Y El País. Ahí hay otro elemento. Pedro Sánchez cambiará la ley del CNI, es decir, del Centro Nacional de Inteligencia. El presidente además planteó una reforma en respuesta al caso Pegasus, que fue una infiltración, pinchado o interceptación de llamadas telefónicas de celulares de las principales autoridades. Los requisitos judiciales y la supervisión interna en el centro se endurecerán. Pues ahí están insertados, ahí están colados todos los aparatos de otros poderes mediáticos, informáticos, de inteligencia o de seguridad de otros países y de los mismos que intentan, digamos, perturbar la vida de las autoridades. Se desclasificarán las autorizaciones al espionaje que pida la justicia. Deberían desclasificar todas las que pidió la justicia a propósito de este caso. Debería saberse en general quién pide y para qué pide autorizaciones de espionaje. Pasamos. Y sigamos con el tema de la masacre en Estados Unidos, del tiroteo, le llaman. Duelo y confusión en Uvalde tras la brutal masacre en su escuela. La población, mayoritariamente hispana, empezó este miércoles a recibir las respuestas sobre la peor masacre en una escuela en Estados Unidos. No es la única. Más de 220 tiroteos han ocurrido en lo que va del año. Parecería poco o mucho según se vea, pero son 220 casos de tiroteos en Estados Unidos. ¿De dónde sacan esa matriz mental, psicológica para actuar? Pues pregúntese en qué país se producen este tipo de películas que también dan cuenta de eso. Y pasamos al siguiente portal informativo, pasamos a Sputnik. Pedro Sánchez, como les mencionábamos, a propósito de lo que dice el portal del País. Pedro Sánchez avanza una reforma del servicio de inteligencia para mitigar el caso Pegasus. Para mitigar debería significar más bien todo lo contrario, para trastocar, transformar, para revolucionar el sistema de inteligencia de España en función de los intereses democráticos, republicanos, sociales. Bueno, efectivamente no estamos en una república precisamente en España, sino en una monarquía, pero bueno, en eso estamos. Ahí tienen la información. Este caso ojalá ponga a pensar también a otros países, como lo que pasó en Argentina con el espionaje, con lo que pasó en Ecuador en los últimos meses y años con el gobierno del señor Lenín Moreno Garcés, y que supongo yo no ha variado sustancialmente o significativamente en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Pasemos. La portada del portal de Telesur. Presidente de Cuba afirma que en ningún caso asistirá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Lo sostuvo en la intervención del gobierno del presidente a propósito de la intención del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden de excluir a varios países, entre ellos a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lo habíamos mencionado ya. Y en el costado derecho, más información, observarán 27 grupos internacionales de los comicios colombianos, pero no han dejado entrar a algunos representantes. Hay una última hora también de un representante uruguayo, si no me equivoco, que no han permitido el ingreso a Colombia para participar en calidad de observadores. Más información, fallecen 11 recién nacidos tras incendio en el hospital de Senegal, y Estados Unidos triplica la producción de armas de fuego en 2 décadas. ¿Quieren más explicaciones del tiroteo en Texas? Pues ahí la tienen. Vamos. Noticias de América Latina y el Caribe. En Colombia, ¿quiénes son los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo domingo? La papeleta con la que la ciudadanía colombiana irá a las urnas este domingo. Ahí tienen los principales candidatos, varios binomios, pero efectivamente las encuestas dan a 2 o 3 altas posibilidades. Uno en particular, ya sabemos cuál es. Pasemos. Ahí llegamos. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediático.